Buenas tardes, soy Adriana Lorduy y hoy voy a hacer unas lecturas sobre los textos. El primero sería Sistema de Fuentes de Derecho Internacional Público y Bloque de Constitucionalidad en Colombia. El curso se llama Derecho Integracional, dirigido por el doctor Alonso Cortina Acevedo. Bueno, Sistema de Fuentes de Derecho Internacional Público y Bloque Constitucional en Colombia. Introducción. Los primeros años de labor de la Corte Constitucional, el conocido bloque de constitucionalidad ha guardado siempre una estrecha relación con el derecho internacional público. A decir verdad, el recurso a esta técnica jurídica foránea se debió a la necesidad de armonizar el contenido de principio de supremacía constitucional, artículo 4.1 de la Constitución, en que la primacía del derecho internacional, artículo 93.1 de la Constitución. A partir de este momento, en gran parte del desarrollo que se ha conocido esta figura en Colombia, se debe a la incorporación de un seno de numerosos valores, principios y reglas internacionales, no siempre vale decirlo, de manera lo suficiente coherente y clara. De ahí resulta de interés establecer relaciones entre el sistema de fuentes formales de la legalidad internacional, tal como aparece descrito en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Con los recientes desarrollos jurisdiccionales del mencionado bloque de constitucionalidad, en este orden de ideas, el presente estudio se enmarca en los clásicos análisis de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, pero sin desviarnos ni centrar nuestra atención en áridos y superados debates dogmáticos entre defensores y detractores del monismo y dualismo jurídico, como antes se les conocía. En tanto que paradigmas explicativos de las mencionadas relaciones entre sistemas jurídicos, por el contrario. Buscamos centrar la atención en los diversos efectos prácticos que comporta el hecho de una norma internacional, merced a la labor hermenéutica de la Constitución, de la Corte Constitucional, sea considerada como parte integrante del bloque de constitucionalidad. En suma, comenzaremos con el estudio de las normas convencionales y principios generales del derecho que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Luego examinaremos el rango y papel de las normas internacionales que no integren el bloque de constitucionalidad. Normas convencionales y principios generales del derecho que integran el bloque de constitucionalidad. Una vez incorporada la norma internacional al ordenamiento jurídico interno, mediante las diversas vías que dispone para tales efectos la Constitución, automática, solemne y abreviada, es preciso establecer cuál es la jerarquía en el sistema de fuentes naciones, por ejemplo, Suprema Constitucionalidad, Constitucionalidad, Suprema Legalidad, etc. A continuación es necesario examinar cuáles son los efectos jurídicos que esta llama a desplegar en el Estado correspondiente. En el caso colombiano, las anteriores análisis guardan estrecha relación con la creación jurisdiccional en un bloque de constitucionalidad y con los efectos especiales que el juez constituye acorde a determinar normas internacionales.
Requisitos para que una norma internacional haga parte del bloque de constitucionalidad. A lo largo de la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha intentado establecer con claridad cuáles son las condiciones o requisitos que se debe cumplir una norma internacional para ser considerada como integrante del bloque constitucional. En primer lugar, en lo concerniente a las normas convencionales, el juez constitucional ha sido enfático en exigir que éstas deben reconocer un derecho humano, con lo cual estaríamos en un elenco bastante generoso y vigopinto de tratados internacionales de carácter universal, por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales, Convención contra la Tortura de 1984, etc. Y regional, Pacto de San José de Costa Rica, Protocolo de San Salvador, etc. No obstante, una segunda condición se deriva del propio texto del artículo 93 de la Constitución. El derecho humano en mención debe ser aquellos que son susceptibles de limitación, bajo estos de excepción, con lo cual nuestra lista se reduce a los instrumentos internacionales que recoge el derecho internacional de derechos internacionales humanitarios. Por tratarse de precisamente una motivación aplicable a situaciones de grave normalidad de unos cuantos consagrados. Cláusula de las... Por ejemplo, en el artículo 27 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, algunas convenciones especiales de las organizaciones internacionales del trabajo, en especial las convenios entre el 87 y 98. Más allá de estas condiciones, la Corte Constitucional ha considerado que la incorporación de una nueva convención en el bloque de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la Carta, el cual se encuentra sin lugar a dudas en el artículo 93 y 214.1 constitucionales. Ahora bien, los anteriores requisitos que deben cumplir las normas convencionales han sido matizados por ciertas formas por la Corte cuando estimó que los tratados internacionales que establecen los límites de la República también integra el bloque de constitucionalidad. Nótese que si bien existe un fundamento expreso en la Carta, artículo 101 de la Constitución, indudablemente no versan sobre los derechos humanos alguno. Además, la argumentación de la Corte Constitucional no es suficientemente clara, ya que, en primer lugar, sostiene que tales tratados harían parte del bloque de constitucionalidad. Pero más adelante, los jueces constitucionales se prestan a afirmar que los tratados sobre los límites no tienen valor constitucional, sino un valor normativo, similar a las leyes orgánicas y las leyes estatutarias, es decir, ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y las leyes ordinarias. En esta medida, las normas que expida el Congreso de la República no pueden modificarse lo dispuestos en los anotados convenios internacionales, cuyo contenido solo puede ser alterados mediante la suscripción de otro tratado que expresamente lo modifique, según se desprenda de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Carta.
Pareciera entonces que, a pesar de ser consideradas como normas integrantes del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales sobre límites únicamente son normas supralegales y no constitucionales, como sí lo son los instrumentos internacionales sobre derechos internacionales humanitarios. Esta supremacía legal, por lo demás, es susceptible de ser salvaguardada por la vía de acción pública de inconstitucionalidad. No obstante, en un fallo más reciente, la Corte Constitucional insistió en el carácter constitucional de las mencionadas normas convencionales de los siguientes términos. Los tratados de frontera ya están perfeccionados al momento de entrar en vigencia. La Constitución no pueden ser demandados, puesto que en el fondo son normas que integran el bloque de constitucionalidad. Esos acuerdos internacionales, junto a algunos convenios de derechos humanos, tenían un estatus y jerarquía diferente a los otros tratados en el ordenamiento colombiano. Vale decir, se vuelve a equiparar en cierta medida. Los tratados internacionales sobre límites son aquellos que versan sobre derechos fundamentales. Por otra parte, en lo que concierne a las normas constitucionarias, la Corte Constitucional no ha dudado en sostener que las pertenencias al derecho internacional humanitario integran el bloque de inconstitucionalidad de manera automática, más cuando nuestros jueces han confundido en ocasiones las nociones de las normas de los derechos imperativos con aquellas que las normas consuetudinarias. Otro tanto sucede en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acto jurídico unilateral, emanado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, considerado por la doctrina mayoritaria de una verdadera norma consuetudinaria, merced a la amplia aceptación de diversos estados. Incluso, debido a los reenvíos que aquella operan algunos textos constitucionales, como sucede con la Constitución Española de 1978, artículo 10. En relación a los principios generales del derecho, un análisis de los fallos de control de constitucionalidad automático nos muestra que con suma frecuente los jueces han examinado la validez de las disposiciones internas a luz de las mencionadas normas internacionales, en especial en materia de estados de excepción. En efecto, los principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad e idoneidad, tan caros a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han servido para adelantar los respectivos juicios de constitucionalidad a los decretos legislativos. Pues bien, el estado de cosas que hemos examinado se ha complicado innecesariamente, y nuestro juicio con la introducción a partir de 1999 de una distinción no termina de ser operativo, y por lo contrario dificulta la labor de quien pretende hallar claras jurisprudenciales en el bloque de constitucionalidad. Así pues, en primero, está integrado por disposiciones que tienen un rango normativo superar a las leyes ordinarias, aunque a veces no gocen de un rango constitucional. Su función es la de servir de referente necesario para la creación legal y para el control constitucional y estaría conformado por el articulado de la Constitución, incluido el preámbulo. Las leyes estatutarias, las leyes
orgánicas, algunos tratados y convenios internacionales sobre los derechos humanos que admiten por límites bajo estados de excepción, y por los instrumentos internacionales sobre límites en contramedida. El segundo comprende aquellos principios y normas que han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso a la Carta, como es en el caso de tratados internacionales de derechos internacionales humanitarios, artículo 93 de la Constitución, y aquellos sobre derechos humanos que no admite suspensión durante la situación de anormalidad, una vez examinadas algunas fuentes de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Analicemos la función que se están llamadas a cumplir en el ordenamiento interno los principios de derecho internacional público. Función de los principios generales del derecho internacional. Los principios generales del derecho internacional, por ejemplo, el principio de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las diferentes en respecto a la frontera y la no intervención, entre otros, no son propiamente fuentes formales del derecho internacional público, en la medida en que no se trata de un conjunto de procedimientos encaminados a dar origen a determinar reglas jurídicas internacionales. Por el contrario, estamos en presencia de unas normas que aparecen recogidas en tratados internacionales, costumbres universales y regionales, o incluso en actos jurídicos unilaterales de organizaciones internacionales, como lo es en el caso de ciertas resoluciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuya función es la de sentar las bases para convivencia pacífica entre los pueblos. La incorporación de los principios generales del derecho al ordenamiento jurídico interno se ha operado de manera automática por la vía del artículo 9 de la Constitución y actualmente hacen parte también del bloque de constitucionalidad. La función práctica de estos principios ha sido, claro, fijar derroteros para el diseño y ejecución de ciertas políticas públicas internas, en especial en materia de paz, y orientar el manejo de las reglas exteriores de Colombia. En tal sentido, en la sentencia 24 de enero de 2001, en ocasión de una demanda contra alguno de los artículos de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, la Corte Constitucional consideró que los principios de derecho internacional que propugnan la solución pacífica de los conflictos externos y señalan el deber de todo Estado de no recurrir en primera instancia a la amenaza o al uso de la fuerza, son plenamente aplicables al conflicto interno colombiano, pues aquellas son reglas de conducta que imponen la interpretación de los derechos y deberes constitucionales. La consecuencia práctica de la aplicación de tales principios fue clara. Los órganos políticos tienen amplios margen de discrecionalidad para diseñar los mecanismos de solución pacífica de conflictos. Así pues, el ejercicio de las facultades discrecionales en cuenta el Presidente de la República en materia de manejo del orden público y política de paz puede ser acorde no solo con el texto de la Constitución, sino con los principios esenciales del derecho internacional. En otros términos, la norma internacional, en este caso, el principio del derecho internacional,
orienta el ejercicio de una competencia constitucional, pero al mismo tiempo termina siendo fuente y sustento normativo de la misma. En tal sentido, la legalidad internacional se nos presenta como un límite a la actuación del jefe de Estado y simultáneamente como una función de la misma. En otros casos, y aparece en el sentido concreto en el artículo 9 de la Constitución, el principio de derecho internacional está llamado únicamente a orientar el ejercicio de la política exterior del Estado colombiano. Al respecto, sin embargo, no deberá dejar de examinar algunos interesantes planteamientos vertidos por el magistrado Montealegre en su salvamento de voto al fallo del 29 de agosto de 2001, con ocasión del control de constitucionalidad de un tratado internacional entre la República de Colombia y el Reino de España, a propósito del tema de la nacionalidad. En el citado texto, el juez disidente planteó la existencia de un bloque de constitucionalidad específico y amplio, adicional al bloque de constitucionalidad general que sirve como parámetro de la constitucionalidad para todas las leyes, el cual comprende los principios del derecho internacional y cuya función será de adelantar un juicio de constitucionalidad previo e integral a de los tratados y de sus leyes aprobatorias, en la medida en que aquellos son, por excelencia, la materialización de las relaciones exteriores y compromisos internacionales de un Estado. Cabe advertir que para el autor del salvamento de voto, ese bloque constitucional específico y amplio comprenderá únicamente aquellos principios de derecho internacional que han llegado a ser considerados como normas imperativas. El juez constitucional, al momento de ejercer el control de previo y automático sobre el instrumento internacional y la correspondiente ley probatoria, deberá confrontar estos últimos con aquellas normas que a la luz del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre derechos de los tratados no admiten norma en contrario. A nuestro juicio, el planteamiento resulta interesante, mas no desprovisto de ciertas dificultades al momento de ser planteado en la práctica. En efecto, ya desde la sentencia C-027 del 1993, en el asunto de la demanda de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional, venía recurriendo a la noción de norma con el fin de encontrar su función sólido a su labor de salvaguardar el texto fundamental, y en concreto, hizo las veces del juez internacional para dejar sin efecto un tratado internacional vigente. No obstante, los mismos problemas del pasado los encontramos en el presente. Sin duda, a pesar de que la noción y la función están llamadas a cumplir las normas imperativas, no ofrecen duda alguna, como quiere que aparece recogidas en los tratados internacionales, continua sin existir un aislado o catálogo, al menos mínimo de la misma. Quizás en materia de derechos internacional humanitario existe suficiente consenso en la doctrina ius internacionalista,
en cuanto a su carácter de normas, pero no ocurre lo mismo con las normas convencionales de que de alguna manera tiene relación con los derechos humanos. De ahí la diferencia práctica de ejercer tal variedad de control de constitucionalidad. Además, estimamos que este último debe hacerse a la luz de todos principios de derecho internacional y no solo frente a algunos de ellos. De hecho, la Corte Constitucional así lo hace entendido. Por ejemplo, en materia de tratados internacionales de cooperación y amistad entre otros estados. Funciones de las normas convencionales y consuetudinarias que integran el bloque de constitucionalidad. El efecto interpretativo. El artículo 93 constitucional dispone: los derechos y deberes consagrados en la Carta se interpretan de conformidad a los tratados internacionales sobre derechos humanitarios ratificados por Colombia. Se trata, en esencia, de una fórmula que consagra el efecto imperativo que están llamados a producir las normas internacionales en el ordenamiento jurídico interno. Su origen se remonta al artículo 16 de la Constitución portuguesa de 1976 y fue retomada por la Constitución española de 1978. En efecto, a la luz del artículo 10, los derechos fundamentales de la Carta Política se interpretan de conformidad a la Declaración Universal de los Derechos y a los tratados internacionales incorporados en el ordenamiento español, que versan sobre la misma materia. En pocas palabras, el efecto interpretativo consiste en que el contenido y alcance de las normas constitucionales deben ser fijadas tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Nos encontramos en consecuencia de una aplicación por mandato constitucional del método de interpretación sistemático. Ahora bien, la conformación del sistema no se limita a tomar en cuenta el tratado internacional que regula el tema de nuestro interés. Será necesario, además, buscar la interpretación que el mismo haya realizado un tribunal internacional, como es en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas providencias sirven a la vez de criterios auxiliar para fijar el contenido y alcance de ciertas disposiciones constitucionales, legales. En tal sentido, la Corte Constitucional, en sentencia del 19 de enero del 2000, sostuvo que es indudable que la jurisprudencia de instancias interamericanas encargadas de interpretar esos tratados sobre derechos humanos constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer un sentido de las normas constitucionales sobre los derechos fundamentales. Más recientemente, en la sentencia 11 de abril de 2002, sostuvo juez constitucional, la Corte Interamericana es el intérprete autorizado de la Convención Americana y cuya jurisprudencia es entonces relevante para determinar el alcance de los derechos constitucionales del artículo 93, y tal como la Constitución se ha precisado en numerosas oportunidades. Otro tanto ha ocurrido en materia de tribunales penales internacionales, como lo manifiesta en el fallo 4 de diciembre de 1995, cuando la Corte Constitucional recurrió a la jurisprudencia sentencia Tribunal Penal Internacional en los siguientes términos: los órdenes superiores aún dados a un soldado
no deben considerarse como un atenuante cuando se han sometido crímenes espantosos y enormes condescendientes, crueles y sin exceso de justicia militar. La participación en los crímenes como estos no se requiere de un soldado y este no puede ampararse detrás de un requisito mítico que obediencia militar a toda costa con excusa para la comisión de estos crímenes. En otros términos, el haber acordado rango constitucional a determinar normas internacionales merced a la técnica jurídica del bloque de constitucionalidad ha servido para que las normas legales puedan ser interpretadas no solo de conformidad con la Constitución, sino con la luz de la legalidad internacional. Así, por ejemplo, para entender el sentido de un artículo del nuevo Código Penal, referente a las personas protegidas del derecho internacional humanitario, deberá la operación jurídica acudir con la Constitución, artículos 93 y 214, al texto de protocolo adicional. 2. Norma que lo integra el bloque de constitucionalidad y a su vez a la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para Ruanda y Bosnia. Criterio auxiliar de interpretación, o en estas palabras, es proceso realizar una interpretación sistemática entre diversos ordenamientos jurídicos. Al respecto, cabe señalar que algunas normas de derecho comunitario andino han derivado como criterio auxiliar a la interpretación de los derechos constitucionales fundamentales. Este fue en el caso de la decisión de la decisión 391 de Acuerdo de Cartagena, expedida para regular el régimen común sobre acceso a los recursos genéticos de los estados, parte cuyo texto fue empleado por el juez constitucional con el fin de precisar el contenido de la libertad de investigación. B. Limitación al ejercicio de las competencias de las autoridades públicas. Las normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad han llamadas a cumplir idénticas funciones a aquellos que integran el texto fundamental, en el sentido de configurar los ámbitos competenciales en las diversas ramas del poder público. Así, pues las competencias de las autoridades públicas en Colombia encuentran en su legalidad internacional un límite a su ejercicio y al mismo tiempo su fuente. A. Las competencias del Congreso frente a la legalidad internacional. Las competencias del Congreso de la República no solo se encuentran estipulados a lo largo del título 6 de la Constitución, sino en todas las normas que integran en bloques de constitucionalidad, entre ellas numerosas de orígenes internacionales, de tal suerte que, por ejemplo, al momento de adoptar una ley se amnistía, el Congreso deberá ceñirse no solo a lo prescrito de la Carta Política, mayoría cualificada, abarca únicamente delitos políticos, etc., sino además a consultar el orden internacional, artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y los fallos de la Constitución Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. La legalidad internacional, en consecuencia, se rige por un límite al poder de configuración normativo del Congreso de la República. Con todo, la legalidad internacional no está llamada a cumplir exclusivamente la labor de límite al ejercicio de una competencia legislativa, sino que, de manera complementaria,
puede ser considerada en fundamento de la misma. En efecto, los tratados internacionales deben ser ejecutados por el orden interno para poder ser aplicables. Esto es, muchos de ellos, que no son normas aplicables directas, requieren de un desarrollo legislativo. En este caso será función del Congreso de la República expedir una ley con fundamento en el tratado internacional y en las aras de lo correcto ejecución legislativa interna del mismo. Piénsese, por ejemplo, en un tratado internacional que establezca de manera genérica y amplia la prohibición para los combatientes, por ejemplo, la toma de rehenes. Será función del legislador adoptar una ley para ejecución debidamente. El instrumento internacional en el orden interno. La rama ejecutiva del poder público y las órdenes internacionales y las normas internacionales. A semejanza de lo que ocurre en el Congreso de la República, la legalidad internacional limita en todo tiempo el ejercicio de las competencias de las autoridades públicas que componen la rama ejecutiva del poder público en Colombia. En tal sentido, los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante estados de excepción deberán estar en relación de las normas que conforman el derecho internacional humanitario, así como lo prescrito en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Artículo 27 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De igual manera, el ejercicio por parte del Presidente de la República de sus potestades reglamentarias ordinarias se encuentran limitados por los principios esenciales humanitarios. Por ejemplo, el resto de la distinción entre población civil y combatiente, proporcionalidad, razonabilidad, etc. No solo por el estricto marco constitucional. En lo que se refiere a la fuerza pública, es evidente que el cumplimiento de las funciones constitucionales está sujeto no solo a la Constitución, sino además a las normas internacionales humanitarias, bien sean estas por orígenes convencionales o consuetudinarios. En tal sentido, en el fallo 20 de junio de 1997, la Corte Constitucional, en sala de la revisión de tutela, emitido de la rama ejecutiva en ejercicio de sus competencias referentes al mantenimiento del orden público y a las jerarquías castrenses en la ejecución de órdenes que el Presidente de la República les hubiera impartido, deberían ajustarse a la prescripción constitucional de las reglas del derecho internacional humanitario, al respeto por la dignidad de las personas y a la preservación íntegra de los derechos fundamentales. La actividad judicial frente a la legalidad internacional. Los jueces colombianos en las providencias deberán aplicar los dispuestos en las normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, sin importar su especie, penal, civil, laboral, etc. Se trata, en esencia, de insistir en la legalidad internacional. Es fuente de derecho interno nacional, además el principio de ejecución de buena fe de los tratados internacionales demanda una correcta y efectiva ejecución judicial interna de los mismos, so pena de violar el principio pacta sunt servanda.
de tal suerte que en una sentencia un juez no puede desconocer los prescritos por un instrumento internacional. Al mismo tiempo, está en la obligación de aplicar las normas internacionales cuando sea el caso. Reconocimiento de derechos subjetivos a favor del particular. El gran soldado cualitativo que conoce de derecho internacional público a lo largo del siglo fue haber pasado por un derecho exclusivamente interestatal, uno cuyo protagonista cada vez es un individuo. La base, que para todos esto consiste en la aplicación de técnica jurídica según el cual se admiten los tratados internacionales, reconozcan los derechos subjetivos a la persona y al mismo tiempo le imponen obligaciones cuyo conocimiento puede llegar a comprometer su responsabilidad penal internacional. En el fundamento teórico tanto el derecho internacional humanitario, así como el derecho internacional de los derechos humanos. En este orden de ideas, si bien es cierto que existen diversas instancias jurídicas y cuasi-jurisdiccionales internacionales del orden universal o regionales, en los últimos años que han interesado con el respeto a los derechos de la población civil en situaciones de conflicto armado, si bien sea internacional o interno, y que no pueden pasar del alto la existencia de algunos tribunales penales internacionales, encargados de sancionar las violaciones graves de derecho internacional humanitario, de la Corte Penal Internacional. Es sabio que la protección y respeto a los mencionados respetos subjetivos aquella en gran medida en manos de los jueces internacionales. Colombia no ha sido la excepción a la regla. A decir verdad, debido al agravamiento del conflicto armado, los jueces nacionales se han visto ante la necesidad de interpretar y aplicar los casos concretos las normas y principios fundamentales del derecho internacional humanitario en diversos ámbitos, como lo son la protección cautelar de los derechos fundamentales en el curso de las hostilidades, la represión penal de las violaciones masivas y sistemáticas de las normas igualmente las reparaciones patrimonio de las víctimas por las actuaciones imputables a agentes de Estado o en ciertos casos a participar que han actuado en aquiescencia o totalidad estatal, al respecto con que viene determinados en el papel que ha cumplido el juez de tutela. La acción de tutela fue concebida en términos generales como un mecanismo específico directo, preferente y sumatorio de protección de derechos constitucionales fundamentales. Empero, de los últimos años, la tutela se ha erigido no solo a la institución procesal más importante de nuestro medio, para salvaguardar el goce de los derechos humanos del tiempo de paz, sino durante situaciones de conflicto armado interno, aunque bien entendido, con enormes dificultades para alcanzar la importancia cometida. Desbordaría el propósito del presente estudio analizar todas las sentencias proferidas por la Corte en el sede de revisión de fallos de tutela, que guardan la relación con la protección de los derechos subjetivos reconocidos a la persona del derecho internacional humanitario. De aquí que hemos conocido limitaciones a relación una presentación general del tema. Desde la perspectiva conviene señale que desde 1992 hasta la fecha, la jurisprudencia de recursos nuestros jueces constitucionales ha abarcado el estudio de problemas aparentemente muy dispersos,
pero estos se encuentran íntimamente relacionados con la protección de derechos a las víctimas de las hostilidades. El problema metodológico escribe en tales convenciones difícilmente admiten el objeto de un proceso de sistematización coherente, y a lo mejor resultaría ser de este tanto reduccionista, de tal suerte que preferidos enunciar a los siguientes: la garantía de derecho a la vida de los insertados a los grupos armados, los derechos asistentes de los desplazados internos, la protección de la población civil ante las amenazas de ataques armados, la labor de los jurados de votación en zonas confrontación bélica, la ocupación de los bienes inmuebles por parte de las Fuerzas Armadas de Estados y las amenazas contra profesores imputables y agrupaciones paramilitares. En cada uno de los asuntos arriba señalados, el juez de tutela tuvo que recurrir en sus fallos, en distintas medidas, a las normas convencionales consuetudinarias y a los principios generales del derecho internacional humanitario, aunque dicho sea de paso, la interpretación de estas realizó no siempre fueron ni las afortunadas ni las más acorde con el fin último de la normatividad internacional. Lo cierto es que, como resulta de esta labor hermenéutica, el juez constitucional ha sentado importante jurisprudencia sobre varios problemas jurídicos que atañen el recurso de las hostilidades y de incluso pueden llegar a tener cierta incidencia en el proceso de paz, a saber, la determinación del contenido y alcance de ciertos derechos fundamentales en un contexto de conflicto armado, el manejo de los órdenes públicos frente a los poderes del juez de tutela, la ponderación entre las necesidades militares y las consideraciones de humanidad, la obediencia debida, los conflictos entre derechos individuales y colectivos, así como la dificultad protección de los derechos asistentes de la víctima de las hostilidades. En suma, por fuerza de la circunstancia, la acción de tutela se ha convenido en un mérito judicial, efecto para proteger de esta manera cautelar el disfrute de los determinados derechos subjetivos reconocidos al no combatiente de derechos internacionales humanitarios, cuando estos se encuentran amenazados o vulnerados por una acción u omisión imputable de la autoridad pública, en especial los miembros de las Fuerzas Armadas, la eficiencia real de estos importantes fallos. Empero, se ve limitada por la irracionalidad propia de las hostilidades y porque en casos como estos, en ciertos que el derecho se detiene ante los hechos. Rango y función de las normas internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad. Un último aspecto que debemos estudiar es frente al rango de función que están llamados a cumplir en el ordenamiento interno, aunque normas internacionales que por vía jurisprudencial no integran el bloque de constitucionalidad, pero antes de desarrollar tal labor mencionados algunos de los argumentos emigrados de la Corte Constitucional para haber operado tal exclusión, a saber, inexistente a una disposición constitucional que los incluya en el texto de la Carta Política, lo cual nos resulta más discutible, tomando en cuenta las numerosas referencias que regulan en el texto fundamental a materia como la integración económica, razones procesales y las prácticas de control constitucional, que justifican esa decisión, como lo son el carácter
contingente de los tratados internacionales que versan sobre los comercios, dificultad de los controlar la ley de multiplicidad, las normas convencionales, cuya vigencia en ocasiones está sometida a principios de reciprocidad. Y finalmente la Corte acude con la inclusión al bloque de constitucionalidad del acuerdo comercial que se estudia. También desconocerá la fuerza normativa de la Carta y en la naturaleza del control constitucional, pues la Corte estaría obligada a afrontar dos normas de la misma jerarquía: ley de aprueba el acuerdo comercial y la que se considera infringida. En este orden de ideas, quedarían exclusivos el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales referentes al tema de enorme importancia para los países como el orden de ideas deberían excluidos los bloques de constitucionalidad, los tratados internacionales referentes al tema de enorme importancia para el país como lo son comerciales internacionales y los bienes y servicios, por ejemplo, los tratados constitutivos de la Organización Municipal del Comercio, la cooperación en materia económica, la integración subregional, la inversión extranjera, la protección de la propiedad intelectual e industrial, los derechos de autor y la transparencia de tecnología. Desde esta perspectiva, la inviolabilidad de los mencionados instrumentos internacionales por parte del legislador no estaría garantizada por la vía de la acción pública de la inconstitucionalidad, como lo ha sostenido. En varias oportunidades la Corte Constitucional, además de un estudio minucioso sobremanera como se lleva a cabo a lo largo de los años el control previo y automático de constitucionalidad sobre los instrumentos internacionales, muestra que existe un marco desequilibrio en la intensidad del mismo, en función principalmente de la materia sobre los versa el mencionado instrumento internacional. Sin duda, aquello sobre integración económica, comercial e internacional, cooperativo de las diversas áreas y el conocimiento de la ciencia han sido tradicionalmente objetivo de la función de constitucionalidad de baja intensidad, el cual se refleja en la extensión misma de la sentencia. Por el contrario, los tratados internacionales sobre extracción, narcotráfico e incluso la concordato con la Santa Sede fueron examinados en profundidad de los jueces constitucionales. En suma, los tratados internacionales que se integran en el bloque de inconstitucionalidad gozarán tan solo de un carácter legal y en consecuencia la salvaguardia de la integridad quedaría en cabeza del juez contencioso administrativo por la vía de acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento, según el caso, aclarando que en el caso de las normas de derecho comunitario andino, el juez colombiano goza además de recursos de inaplicar en el caso concreto la norma interna contraria a disposiciones subnacionales. Bueno, a modo de conclusión, la Corte Constitucional de 1991 rediseñó completamente las razones entre el derecho internacional público y el derecho constitucional colombiano. A decir verdad, se trata de un verdadero proceso facilitado por la actividad predominaria por la Corte Constitucional. Así, actualmente en Colombia, el recordado juez inglés Blackstone Internacional es brillante labor judicial. A pesar de todo, no ha sido ajena a ciertas incoherencias y excesos en los establecimientos de clasificación y tipos lógicos. En algunos casos, los efectos operativos claros
con todos nuevos intereses de desafíos de la materia, se espera con la reciente ratificación por parte de Colombia el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Bueno, continuando con la siguiente lectura, la protección universal de los derechos humanos, una aproximación crítica. No es posible enfocar los derechos humanos como un problema exclusivamente teórico o académico. Los derechos humanos involucran la protección de las personas, el drama del asesinato, la desaparición y la tortura, habilidades que solo el ser humano ha podido desarrollar. Es posible hablar de los derechos humanos sin tomar partido de ellos. La protección universal de los derechos humanos es un tema tan extenso, ya que busca intentar descifrar la maquinaria de las Naciones Unidas y además tratar de explicar la conformidad entre normas y realidad, la cual esta última está destinada a criticar constructivamente las normas y la función y su función real, verdadero propósito de todo estatuto legal. En primer momento, es importante establecer la protección internacional de los derechos humanos. Tuvo un origen en el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. El espíritu posterior de la guerra, marcado de los errores de los nazis y del fascismo, permitió incorporar en el sentido común internacional la idea que se extiende a derechos humanos universales, que deberán ser protegidos, no solo por las naciones, sino también por el ordenamiento internacional. Se dio así un importante avance en lo que se ha llamado la declinación del principio de soberanía absoluta del Estado y la incorporación de los individuos en el derecho internacional. El derecho internacional de los humanos consiste en el cuerpo de reglas internacionales, procedimientos e instituciones elaboradas para implementar las ideas 1. Toda nación tiene la obligación de respetar de los derechos y sus ciudadanos, y que 2. Las otras naciones y la comunidad internacional tienen la obligación y el derecho de vigilar el cumplimiento de esta obligación. Los derechos humanos y la persona humana en general tienen diversas formas de protección legal. Un primer tipo de protección es el desarrollo de legislación doméstica. La protección legal nacional se realiza a través del derecho constitucional, penal e incluso civil. Otro tipo de protección de los derechos humanos es el desarrollo del derecho internacional, tanto a través del sistema universal como los sistemas regionales. Sistema de protección de los derechos humanos. Los sistemas de protección internacionales de los derechos humanos son 1. El sistema universal. 2. El sistema regional. El sistema internacional integra las normas y mecanismos de protección que emanan de la Carta y la Declaración de los Tratados de Derechos Humanos, mientras que los sistemas regionales comprenden los tratados regionales de derecho humanitario, tales como el Sistema Europeo, Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y el Sistema Interamericano, Convención Americana de los Derechos Humanos. Las fuentes principales del Sistema Universal de Protección Internacional son a. La Corte de las Naciones Unidas y la Declaración Unilateral de los Derechos Humanos, que dan lugar a la Comisión de Derechos y otros órganos especiales de control de las unidades, y b. Los tratados específicos sobre derechos que dan lugar a un lugar específico de control, como los comités de derechos humanos. ¿Son universales los derechos humanos? Al hablar de derechos universales, queremos decir que debe ser respetado siempre, es decir, que no solo deben existir excepciones de ello. Una información comúnmente repetida por las organizaciones de derecho humanitario es que no tienen razón.
la ideología ni política, ni militar, ni social, ni religiosa, ni de índole alguno, que justifique el asesinato de un ser humano. Ella expresa con claridad la noción de la universalidad de los derechos. Sin embargo, existen excepciones que plantean los derechos humanos relativos, que depende de los contextos culturales, de las razones políticas y la protección de seguridad de Estado. En este sentido, intentamos explicar esta polémica. Ella encierra aspectos de la suspensión teórica implícita o explícitamente utilizadas por quienes sostienen la necesidad de violar derechos humanos. Uno de los debates más interesantes de la teoría contemporánea de los derechos humanos es que enfrenta a universalidad y relativismo, aunque muy vínculo a la relación de los países africanos e islámicos. Este debate puede tener importantes repercusiones para los trabajos de defensa de los derechos humanos en América Latina. Detrás de muchas actuaciones políticas y teóricas de menosprecio a los derechos humanos con los que usualmente se encontramos con nuestro continente, podemos observar una posición relativista. El argumento de los relativistas se ha desarrollado básicamente a partir de las especialidades culturales de los países africanos e islámicos. La postura sostiene que los derechos humanos constituyen un proyecto occidental, resultado de los horrores de la Guerra Mundial. Una culminación internacional y de determinadas intenciones y valoraciones contenidos de la Revolución Americana y Francesa, así como por sus respectivas declaraciones. Para los relativistas, el derecho humanitario son construcción teórica que tienen su origen en el discurso libertad de Locke y en las teorías del derecho natural. Las sociedades islámicas africanas y en general las de tercer mundo tienen experiencias culturales e historias distintas. Para la mayor parte, la experiencia más importante ha sido colonialismo y la dominación europea y la guerra mundial. Sin considerar por estas diferencias sostiene la concepción de derechos humanos como normas universales, intenta interponer visiones occidentales sobre los estilos de vida, las decisiones personales, las relaciones de los ciudadanos y los vínculos de Estado. El contenido de la declaración, de acuerdo con René Casson, uno de los padres de la declaración, ella se basa en 4 pilares fundamentales que agrupan la mayoría de los artículos. A. Los derechos personales, que trata de los derechos básicos de las personas humanas. Son los artículos terceros al 12. Según ellos, el derecho a la igualdad, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad y a la privacidad, etc. B. Los derechos a la pertenencia al individuo en relación al grupo social o en cual participa en los artículos 10 al 17. Derecho a la privacidad, a la vida familiar y al derecho a casarse, la libertad de motivación dentro del país y la Institución Interamericana de Derechos Humanos. 188. Carlos. Fuera de ello, derecho a ser una nacionalidad de derecho al asilo. En caso de persecución, el derecho a la propiedad y a la práctica.
C. Las libertades civiles de los derechos políticos. Estos derechos tienen relación con la participación del gobierno y las competencias, democracia, con los artículos 18 al 11 que definen la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y asamblea, el derecho al voto y a participar en elecciones, el derecho al acceso al gobierno y a la administración pública. D. Derecho de naturaleza económica o social. Operan en la esfera del trabajo y la educación y en la dimensión social. Las obligaciones de los individuos y del Estado frente a los ciudadanos, con los artículos 22 que nos habla del derecho al trabajo y a la seguridad social y igual pago algún trabajo. A formar y asociarse con sindicatos, al descanso, a la salud, a la educación y a la participación en vida de la sociedad. En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos se estructura de distinta manera. De hecho, podríamos hablar incluso en general de los derechos internacionales de los derechos humanos. Para empezar a comprender no solo el sistema universal, sino todo aquello que vendrá en términos del sistema europeo, americano, etc. Para efectos de esta comprensión, vale la pena distinguir el primer término, lo que podemos llamar el derecho originario de los derechos humanos, que es aquello que está contenido en los tratados internacionales. El derecho derivado dentro del sistema de derechos humanos compus en fuentes de derecho de los tratados internacionales. Objetivo: tutela de la dignidad humana. Bueno, continuando con la explicación, vamos a hablar sobre la protección unilateral de los derechos humanos. Bueno, en primer momento cabe decir que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos se estructura de distinta manera. De hecho, podríamos hablar incluso en general de derecho internacional de los derechos humanos. Y para empezar a comprender no solo el derecho universal, sino aquellos también que vendrán por los términos europeos, americanos, etc. Para efectos de esta comprensión, vale la pena distinguir el primer término, que es lo que podemos llamar el derecho originario. E incluso pasaron en derecho local, a partir del derecho internacional. El derecho derivado dentro de los derechos humanos lo podemos acoplar al derecho local, compuesto por fuentes de derecho que son los tratados internacionales y que hacen parte, que tienen como objeto tutelar la dignidad humana. Todo esto anterior dicho es la introducción a la siguiente explicación. La protección universal de los derechos humanos está compuesta por dos vertientes. Por un lado tenemos el derecho internacional y por otro tenemos el derecho local. El derecho local son todas esas normas jurídicas que regulan un territorio o un estado, que son acogidas por el territorio como una dependencia de carácter internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes jurídicas locales tienen como inspiración o fuentes las que son tratadas en el derecho internacional, como por ejemplo
las que se utilizan en el sistema europeo, las que se utilizaron en el sistema americano e inclusive todas que se utilizaron en los tratados internacionales. El derecho local incluye ramas que son inspiradas en el derecho internacional, como son las leyes civiles, las leyes penales, las leyes constitucionales. Diciendo esto, es momento de explicar el derecho internacional. El derecho internacional es fuente de derecho, al considerar que son normas de carácter internacional que buscan dar a conocer al derecho local una cierta interpretación de derecho, como por ejemplo los derechos fundamentales o los derechos humanos. Colombia es un país amparado bajo el bloque de constitucionalidad en su artículo 93. ¿Qué busca el Estado colombiano con esto? El Estado colombiano busca de que, uno, no solamente dejar el tema de los derechos humanos bajo el manto del derecho local. Como lo dije anteriormente, el derecho local parte del derecho internacional. Y es por esto que el autor busca a través del derecho local y a través del derecho internacional explicar y dar solución a las problemáticas que presentan las personas. Por ejemplo, en el tema del asesinato, de la desaparición, de la tortura. Es decir, cómo desde un carácter internacional es interpretado y cómo en los estados locales, digamos que interpretado en ese sentido. Un ejemplo claro es el caso de Colombia y otros estados. Por ejemplo, existe en la interpretación que le da el derecho internacional a la dignidad humana, se puede decir que es completamente diferente a la que le da a un país totalmente distinto como Estados Unidos. El derecho a la vida es un derecho humano, inviolable, que el derecho aquí se tutela mucho. Son el principio de toda persona y todo derecho. Pero entonces en derecho local, en la Constitución de los Estados Unidos, entra a regir de que una persona puede merecer la silla eléctrica o inclusive puede merecer la muerte, a considerarlo culpable de algún delito. Algo que Colombia, bajo el bloque constitucional amparado en nuestro territorio, no aplica. Recordemos que el artículo 11 de nuestra Constitución establece que ninguna persona merece pena de muerte, ya sea por muy atroz el crimen que haya cometido. Sabiendo esto, en cuanto a las interpretaciones que se le da al derecho internacional como al derecho local, hay que decir que esto tiene un origen y es un sistema. Un sistema que a su vez es universal y a su vez es regional. Y que este sistema internacional integra normas y mecanismos de protección que emanan de la Carta, una declaración o unos tratados a mano. Y mientras que los regionales comprenden los tratados regionales o de esos que se dieron un territorio en un tiempo determinado, como lo son el sistema europeo para la protección de derechos humanos. Cabería hacerse una pregunta, y es, ¿son universales los derechos humanos? Como respuesta a este podemos decir que al hablar de derechos universales tenemos que decir, o quiere decir que tenemos que interpretarlo siempre, que no deben existir esas opciones a ellos. Una afirmación comúnmente repetida por las organizaciones de derechos humanos, en los que no tienen razón ni ideología ni política, ni habilidad, ni social, ni religiosa, ni de ningún índole que justifique el asesinato de una persona.
está expresamente claros bajo la universalidad de los derechos. Sin embargo, existen concepciones que plantean que los derechos humanos son relativos, que depende del contexto cultural, y es ahí cuando comenzamos a hablar acerca de las dos vertientes de los derechos humanos. Está una vertiente universal y una relativa. La vertiente universal lo que busca protege el derecho a la vida, que no cabería ni costumbre, ni la tradición, ni el contexto, ni ninguno de esos aspectos. Solamente se va a determinar sobre un aspecto internacional. Va a primar sobre todo. En cambio, en la vertiente relativista es un poco más concentrado, más autónomo, en considerar un aspecto cultural, un aspecto, y con esa diferencia, dentro de la Corte institucional y el aspecto cultural, podríamos dar un ejemplo en cuanto a los que aplicamos anteriormente, en cuanto a la Constitución, que protegen, que tutelan derechos, no los protejan, considerar que son autónomos bajo un bloque de constitucionalidad, una autonomía en cuanto a la forma de interpretar las leyes, algo que no pasa con la vertiente internacional. Gracias. Continuando con nuestra explicación, vamos a hablar sobre el sistema de fuente de derecho internacional público y bloque de constitucionalidad en Colombia. Bueno, como énfasis tenemos las normas convencionales y principios generales de derecho que integra el bloque de constitucionalidad. En el bloque de constitucionalidad debe tener fundamentos presos en la Carta. El artículo 93 de la Constitución dispone que los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretan de la conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos humanitarios. Bueno, el Congreso de la República no solo se encuentra estipulados a lo largo del título sexto de la Constitución, sino también en todas las normas que integran el bloque de constitucionalidad. De este se desprenden el principio de legalidad internacional, en los cuales está la competencia de la rama ejecutiva, donde se establecen a través de decretos legítimos de los derechos internacionales humanitarios, competencia de la jurisdicción. En esto se está con la competencia jurisdiccional a través de la rama penal, civil y laboral. Por último tenemos los tratados, y aquí hacemos un énfasis en que los tratados internacionales sobre los límites no tienen valor constitucional, sino valor normativo, similar al de ciertas políticas públicas internas. Valor normativo donde se encuentran las leyes ordinarias y leyes estatutarias. Gracias.